Población económicamente activa y distribución del ingreso. Antes de ver qué es la población económicamente activa, vamos a ver por qué es necesario segmentar la población, por qué es necesario partirla. Entonces, recuerda que segmentar la población es partir la población en grupos y analizar esos grupos. Entonces, lo primero es porque facilita precisamente ese análisis. Por ejemplo, si quieres saber quién tiene más empleo, si los hombres o las mujeres acá en el país, pues es necesario segmentar la población y partir la población por hombres y por mujeres. También te ayuda a generar políticas. Entonces, como gobernantes, nos ayudaría a saber, por ejemplo, qué sector de la población necesita más ayuda, si el rural o el urbano. Y tercero, pues es un gran elemento de comparación. Te sirve para comparar si las estrategias que se han generado antes para ayudar a los jóvenes, por ejemplo, pueden servir o no. Entonces, la población económicamente activa es un segmento de esa población, es una parte específica de esa población. ¿Y qué es efectivamente la población económicamente activa? Entonces, si tú tienes la población total del territorio, pues esa no es la población económicamente activa. De toda esa población, pues primero tienes que sacar cuál es la población en edad de trabajar, es decir, que está entre los 15 y los 65 años. Entonces, no es toda la población, sino esa población que puede trabajar. Pero esa todavía no es la económicamente activa. De esa población que está en edad de trabajar, pues vas a sacar dos subgrupos más pequeños. Entonces, la población que efectivamente está trabajando en este momento y que está recibiendo una remuneración por su trabajo, eso es muy importante, y le sumas la población que, aunque no esté trabajando, pues sí está buscando trabajo en este momento. La suma de esas dos es la población económicamente activa, que se puede definir como la población que está involucrada en el mercado laboral. Entonces, para resumir, la población económicamente activa es la cantidad de personas que o bien tienen empleo o bien están buscando un empleo. Son personas que en últimas se han integrado al mercado laboral y deben recibir una remuneración por su trabajo. No se debe confundir con la población total, que es todos los habitantes del país. La población solo que está empleada, porque recuerden que la económicamente activa tienen los que están empleados y los que están buscando trabajo, y tampoco se puede confundir con la tasa de desempleo. Si pudiéramos hacerlo de forma matemática, una fórmula que nos la diera, pues la población económicamente activa, que es PEA, es igual a la población que está ocupada y recibe una remuneración por su trabajo, más la población que está desempleada pero que está buscando un trabajo. ¿Y cómo se distribuye esa población económicamente activa en el país? Entonces, tenemos este gráfico que nos da una idea de cómo se distribuye la población. Fíjense que la población total más o menos para 2013 era de 118 millones de personas en México, pero de esas solo 87, casi 88 millones de ellas podrían estar en edad para trabajar. Es decir, la población de menor de 14 años era como 30 millones. Esa población en edad de trabajar es casi el 74-75%. Ahora, de esa población en edad de trabajar, sacamos la población que es económicamente activa, que son solo 52 millones de personas. Y esa población se va a dividir entre los ocupados, es decir, los que ya tienen un empleo y reciben remuneración por ello, y los desocupados. Así que la población económicamente activa en el país representa cerca del 44% de ella. Y para hacer un análisis más profundo de la población económicamente activa, es necesario volver a segmentar, es decir, diferenciar esa población, por ejemplo, por sexo y por edad, a ver quiénes son los que más contribuyen a la población económicamente activa. En este gráfico, por ejemplo, podemos comparar la población económicamente activa por sexo que había en el año 2000 y la que habría en el año 2013. Entonces, fíjense que en el año 2000 las mujeres nada más constituían el 34% de esa población económicamente activa. Y sin embargo, en 2013, las mujeres ya constituyen el 38%, es decir, ha habido un aumento de la participación de las mujeres en la población económicamente activa. En cuanto a la distribución por edad, este gráfico nos muestra cómo se distribuye la población económicamente activa, comparándola del año 2000 al año 2013. Fíjense que la población de 14 a 19 años no contribuye significativamente en 2013 a la población económicamente activa, así como tampoco la hace la población mayor de 60 años. El rango de población que es más significativo tanto en el 2000 como en el 2013 es la población de 30 a 49 años.
Otro factor importante para hacer el análisis económico es la distribución del ingreso. Resulta que no todo el ingreso del país se reparte uniformemente, sino que está dividido en sectores. Entonces, ¿cómo es la distribución del ingreso en México? Esta gráfica nos muestra cómo es la distribución del ingreso por algo que se llaman deciles. Cada uno de estos que ustedes ven en números romanos representa una parte de la población, exactamente el 10% de la población. El primero, que está con el número 1, representa el 10% de la población más pobre. Y este último, que está representado con la letra X, representa el 10% de la población más rico. Entonces, fíjense cómo es la distribución del ingreso en México. Fíjense en las barras azules. En las barras azules notamos que el 10% más pobre tiene menos del 2% del ingreso, mientras que el 10% más rico casi que abarca el 35% del ingreso. En una distribución equitativa, que serían las líneas naranja que observan ahí, toda la población se distribuiría de forma igualitaria el ingreso, lo que no sucede en casi ninguno de los países. Hay algunos de los países que tienen mayor inequidad que otros, por ejemplo, como nuestro país, como México. ¿Y cómo se compara nuestro país con otros países? Pues bien, para compararlo, hay algo que se llama el coeficiente Gini sobre la inequidad. Ese coeficiente es un número que va entre 0 y 1, que nos mide qué tan equitativo es la distribución del ingreso en un país, es decir, qué tan desigual es socialmente un país. Entonces, entre más bajito ese coeficiente Gini, nos dice que el país es mucho más equitativo, que el ingreso está repartido más proporcionalmente, es decir, que los ricos no son tan ricos ni los pobres tan pobres. Y entre más alto, pues, significa que el país es mucho más inequitativo. Fíjense en esta gráfica el primero de los países. El primero de los países es Dinamarca, que le sigue cerquita a Suecia, con un coeficiente de 0,23, tal vez 0,24, que nos dice que es un país en el que la distribución del ingreso es más o menos equitativa. Esta otra barra azul que ustedes ven más o menos en el medio, indica el promedio de los países de la OCDE, que es de cerca de 0,32 tal vez, que nos dice que esa es la inequidad promedio dentro de estos países. Pero fíjense la barra roja que está bien al extremo derecho, ese es el coeficiente Gini de nuestro país, de México, que está cercano a los 0,47, lo que nos dice que en México la distribución del ingreso es bastante desigual, tal cual como lo vimos en la anterior, es decir, que solo un 10% de la población concentra muchísima de la riqueza, mientras los otros, el resto de la población, pues controlan muy poco de esa riqueza. En síntesis, tenemos dos conceptos importantes: la población económicamente activa, que es la población que está en edad de trabajar, es decir, entre 14 y 65 años, y que está laborando y está recibiendo una remuneración por su trabajo, o que está buscando hacerlo, es decir, está buscando empleo. Y distribución del ingreso. La distribución del ingreso determina en qué segmentos de la población se controla más ingreso, si en el del 10% más rico, el 10% más pobre y demás. Y para medir la inequidad en la distribución del ingreso, pues está el índice Gini, que nos mide qué tan desigual es esa distribución del ingreso para un país.